Este joven negro había tenido un día agotador en el trabajo, pero cuando notó que una anciana subía al abarrotado autobús, rápidamente le ofreció su asiento sin pensarlo demasiado. Sin embargo, ella le entregó una nota impactante que afectó su vida. Marcus, de 23 años, llegó a la parada del autobús después de un arduo día de trabajo, alternando entre ser operador de máquinas y limpiador en una fábrica de producción. Vio el autobús y saltó a bordo. Tuvo suerte de encontrar un asiento libre, ya que los autobuses siempre estaban llenos por la tarde. Estaba exhausto, todo su cuerpo le dolía, y su jefe tóxico había descargado su frustración y enojo sobre él, como de costumbre. Había estado en pie desde las 5 de la mañana y apenas había tenido tiempo para sentarse. Al acomodarse en su asiento, nadie lo miró ni le prestó atención. Todos estaban concentrados en sus teléfonos o en sus propios problemas. Marcus se recostó y comenzó a pensar. Sabía que no podría soportar ese tipo de trabajo por mucho tiempo, solo acabaría quemándose. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el autobús desaceleró para recoger a un pasajero y una anciana subió. Se veía tan frágil y sus pasos eran inestables. Se movía lentamente desde la puerta hacia el interior del autobús y, al ver que todos los asientos estaban ocupados, apoyó su cuerpo en el marco de la ventana. Claramente no estaba cómoda, pero no tenía otra opción, nadie sería tan amable como para cederle un asiento. Después de todo, en esta ciudad, cada uno miraba solo por sí mismo. Solo deseaba que el autobús fuera más rápido para llegar pronto a su destino. Cuando el autobús arrancó, hizo una mueca de dolor al sentir cómo su cintura y rodillas comenzaban a dolerle. Marcus levantó la vista y notó la lucha de la anciana. Sintió compasión por ella de inmediato y le habló con amabilidad. «Hola, señora», dijo con dulzura. «¿Puede tomar mi asiento?». La anciana se sorprendió al principio, nunca creyó que pudiera haber alguien en esta ciudad que fuera tan amable y considerado. Ella le sonrió y cojeó lentamente hasta su asiento. Marcus la ayudó a sentarse mientras él permanecía de pie durante el resto del trayecto. 3 minutos después, Marcus llegó a su parada de autobús y llamó al conductor para que frenara. Mientras bajaba del autobús, las frágiles manos de la anciana agarraron su chaqueta. Se giró hacia ella, sorprendido, y entonces sintió como sus dedos se deslizaban hasta su bolsillo. Ella metió una nota en el bolsillo, y no hubo tiempo de preguntar de qué se trataba, ya que los demás pasajeros ya lo estaban empujando. Marcus bajó del autobús, y este arrancó inmediatamente. Todo parecía irreal. ¿Por qué habría puesto ella una nota en su bolsillo? Quizá era una nota de agradecimiento, pensó. Así que Marcus metió la mano en su bolsillo y sacó la nota. Lo que vio garabateado en la nota hizo que se le abriera la boca de asombro. En un lado de la nota había escrita una dirección y en el otro, 5 números escritos como un código. Juntos, decían, 5 Queen Street, código 88687. Esto era ciertamente confuso para Marcus. Trató de entenderlo, pero no tenía sentido. ¿Qué significaba todo aquello? Después de pensar un rato, dobló el papel, lo guardó en su bolsillo y se dirigió a casa. Realmente necesitaba descansar más que nada. Una vez en casa, Marcus se dio un baño rápido e intentó descansar, pero por más que lo intentaba, no lograba conciliar el sueño. Seguía pensando en la anciana y la nota. Claramente era una dirección, pero ¿podría ser una trampa? De alguna manera, no pudo dormir esa noche, se dio vueltas en la cama, pensando en qué hacer al día siguiente. Marcus subió al autobús con la esperanza de ver a la anciana y preguntarle sobre la nota, pero esa mañana no había señales de ella. Esperaba verla por la tarde, después del trabajo, pero tampoco apareció. Marcus se sintió decepcionado y su confusión se profundizó mientras se preguntaba qué mensaje estaba tratando de transmitirle. No podía quitarse la nota de la cabeza y pasó los 2 días siguientes pensando profundamente en ella. Su curiosidad alcanzó su punto máximo, así que decidió que visitaría la dirección en su día libre. Los viernes siempre los tenía libres y los usaba para hacer la colada, pero ese viernes, Marcus decidió visitar la dirección y comprobar por sí mismo qué había allí. Solo esperaba no estar poniendo su vida en peligro al caminar directamente hacia una posible trampa. Subió al mismo autobús en el que conoció a la anciana y se dirigió a la dirección. Tardó 35 minutos en llegar al destino. Tan pronto como Marcus bajó del autobús, no encontró ninguna casa en los alrededores.
Bueno, en realidad sí había algo, pero era una gran e intimidante propiedad rodeada de jardines y árboles. Todo el lugar estaba tranquilo y tenía un ambiente muy natural. Marcus miró a su alrededor, estudiando el entorno en busca de cualquier señal de peligro. Cuando estuvo satisfecho de que estaba a salvo, se dirigió hacia el gran portón. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Tenía sentido, ya que no había una garita y la casa estaba demasiado lejos del portón como para que alguien pudiera escucharle y abrir. Marcus observó la puerta y notó un panel junto a la cerradura central. Al abrirlo, vio un pequeño monitor con un teclado numérico. Necesitaba introducir un código de seguridad, y Marcus se preguntó cuál podría ser, hasta que se dio cuenta, ese código de seguridad era el número de 5 dígitos de la nota. Marcus sacó la nota y tecleó el código. Inmediatamente se le concedió acceso y la puerta se abrió. Entró en el gran recinto y vio que había una enorme mansión al final. Caminó hacia ella, esperando llegar al fondo del misterio. Cuando llegó a la puerta principal, estaba entreabierta y la empujó para abrirla. Al entrar en la amplia sala de estar, vio algo que le dejó atónito. Allí estaba la misma anciana que había conocido en el autobús. Estaba sentada en un sofá con una amplia sonrisa en el rostro. Por lo que se veía, era obvio que lo estaba esperando, y parecía bastante contenta de que él hubiera aparecido. Marcus tenía muchas preguntas que hacerle. La mujer se presentó como Vivien. Marcus estaba ansioso por saber por qué la mujer lo había llevado hasta allí. Primero, Vivien le dio las gracias a Marcus por haberla ayudado en el autobús. Ese día había ido a hacerse un chequeo médico y no había encontrado un taxi, por eso había optado por usar el transporte público. La anciana le ofreció a Marcus una bebida, pero él no estaba interesado, quería saber por qué lo había llevado hasta allí. Vivien aclaró su garganta, manteniendo un aire de suspense. Marcus, por su parte, se sentía bastante inquieto, deseaba que la mujer fuera al grano. Vivien finalmente respiró hondo y dijo lo que tenía que decir: necesitaba un cuidador. Estaba enferma y, a su edad, apenas podía hacer nada en la casa. Su salud empeoraba a diario, por lo que necesitaba a alguien que la cuidara. Con casi 70 años, le resultaba difícil moverse por una casa tan grande. Para demostrar que hablaba en serio, le reveló el sueldo. Marcus se quedó atónito, la paga era 6 veces mayor que la de su antiguo trabajo. Aquello era un sueño hecho realidad. De repente, Marcus sintió como sus preocupaciones se desvanecían y aceptó de inmediato la oferta de trabajo. Vivien se alegró. En los últimos 4 años, había empleado a más de 7 cuidadores, la mayoría le había robado, mientras que algunos se cansaron del trabajo y se marcharon. Pero sabía que podía confiar en Marcus, quien había demostrado ser un alma compasiva. La única petición de Marcus fue disponer de unos días para ocuparse de algunos asuntos personales antes de comenzar a trabajar. Vivien estuvo de acuerdo y se despidió de él. Marcus salió de la casa con sentimientos encontrados. Pensaba en su nuevo trabajo y en los desafíos que vendrían con él. Se preguntaba por qué una anciana decidiría vivir sola en una casa tan grande. Al mismo tiempo, Vivien era una mujer alegre y amable, y estaba seguro de que disfrutaría del trabajo. Marcus se presentó en la fábrica y entregó su carta de renuncia. Su jefe se sorprendió por su decisión, pero al ver que Marcus estaba decidido, le ofreció duplicar su sueldo. Para alguien que lo había menospreciado y gritado durante los últimos años, Marcus se quedó en shock. Resultó que su jefe descargaba su ira en él porque sabía que Marcus necesitaba el trabajo y no renunciaría, pero también sabía que Marcus era un trabajador muy eficiente, difícil de reemplazar. Sin embargo, Marcus ya había tomado una decisión y rechazó cortésmente la oferta. 2 días después, comenzó a trabajar en la casa de Vivien. Su trabajo no era difícil, solo tenía que prepararle el desayuno a Vivien y asegurarse de que tomara su medicación. También le preparaba el agua para el baño, hacía la colada y limpiaba la casa. Después de trabajar durante el día, se tomaba una bebida y veía su programa favorito en la televisión. Para entonces, Vivien ya llevaba horas dormida. Cuando ella despertaba, solían sentarse a conversar. Vivien era una narradora de historias, y entretenía a Marcus con relatos del pasado. A Marcus le encantaba escucharla por la profunda sabiduría que compartía. Hablaban durante horas, y luego él le preparaba la cena. Se aseguraba de que todo estuviera en orden antes de dar por terminado su día.
Marcus desarrolló un fuerte vínculo emocional con Vivien, y su hogar se convirtió en su segundo hogar. Comenzó a ver el cuidado de Vivien no como un trabajo, sino como una responsabilidad. A Vivien le encantaban los huevos escoceses, y Marcus los preparaba todas las mañanas para ella. Hacía todo lo que ella necesitaba, nunca se quejaba y siempre era amable y educado. Con el paso de los días, Vivien se volvió más débil, apenas podía moverse 10 pasos, y su respiración se aceleraba tanto que parecía que su corazón iba a fallar. Marcus siempre estaba a su lado para ayudarla. Le leía el periódico y veían algunas óperas en la televisión. Una mañana temprano, mientras entraba en la sala de estar con unos pasteles que había comprado como sorpresa para Vivien, vio algo que lo dejó atónito. Vivien estaba luchando por respirar, y era una escena muy angustiante. Preso del pánico, agarró el teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Después de 15 minutos, llegó una ambulancia y llevaron a Vivien al hospital. La conectaron a 4 bolsas de suero y los médicos le recomendaron algunos medicamentos. Marcus se alegraba de haber llegado temprano esa mañana. ¡Qué golpe de suerte! Estaba inquieto mientras permanecía al lado de Vivien, sosteniéndole la mano y rezando por su supervivencia. 20 minutos después, Vivien despertó, miró a Marcus y le sonrió. Le agradeció por estar allí para ella. Marcus solo dijo que estaba haciendo su trabajo, pero sabía que era más que eso. Vivien fue dada de alta esa misma tarde y tomaron un taxi de vuelta a casa. Al llegar, Marcus preparó huevos revueltos y se los sirvió. Cuando terminó de comer, la acompañó a su habitación y la ayudó a arroparse con su grueso edredón. Ya era tarde, y Vivien le deseó buenas noches, pero Marcus no tenía planes de irse. El incidente de la mañana aún lo tenía traumatizado, porque sabía que, de haber llegado solo 20 minutos más tarde, Vivien habría fallecido. No quería dejar nada al azar nunca más. Había 3 habitaciones de invitados y planeaba dormir en una de ellas. Vivien le agradeció de nuevo por todo, pero le recordó que era tarde y que necesitaba regresar a casa. Sin embargo, Marcus insistió en quedarse a dormir, así que le dio las buenas noches y se dirigió a una de las habitaciones. Pocos sabían las consecuencias de esta elección. Pocos minutos después de la medianoche, Marcus fue despertado por un sonido extraño. Se levantó y fue a ver a Vivien, pero la anciana dormía plácidamente. Al sentirse satisfecho de que todo estaba bien, volvió a su habitación. Marcus regresó a su habitación, pero para su sorpresa, volvió a escuchar el mismo sonido. Esta vez parecía que alguien estaba manipulando una cerradura, pero Marcus desechó la idea. La valla era lo suficientemente alta como para disuadir a los intrusos, y la puerta estaba cerrada con una contraseña, lo que hacía que no fuera fácil entrar. Marcus no se preocupó y se recostó de nuevo en la cama, quedándose dormido. Pocos minutos después, Marcus fue despertado por un grito agudo. Saltó de la cama y corrió hacia la habitación de Vivien. Allí vio una escena realmente impactante. Un hombre enmascarado con una pistola apuntaba a Vivien, exigiéndole dinero y joyas. La primera idea de Marcus fue que Vivien era demasiado frágil para lidiar con ese tipo de trauma, así que rápidamente entró en acción. Como alguien que había crecido haciendo trabajos monótonos y laboriosos, sus reflejos eran agudos y precisos. Marcus desarmó al intruso rápidamente y el arma cayó al suelo. El intruso estaba extremadamente sorprendido por la presencia de Marcus, ya que sabía que la anciana vivía sola. Ni siquiera vio a Marcus hasta que éste le dio una patada al arma para quitársela de las manos. Sabía que debía vencer a Marcus para escapar. Se enzarzaron en una pelea y Marcus no le dio espacio para respirar. Marcus era un mejor luchador y derribó al intruso al suelo, pero el hombre no estaba dispuesto a rendirse. Mientras Vivien marcaba el 911, el intruso intentó escapar. Sacó un pequeño cuchillo y, antes de que Marcus pudiera reaccionar, le clavó la hoja en el estómago y saltó por la ventana. El cuchillo era pequeño, pero Marcus estaba herido y necesitaba atención médica urgente, o la situación podría empeorar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Marcus tuvo que ser trasladado al hospital. Durante toda su estancia en el hospital, Vivien se sentó a su lado, mostrando una lealtad inquebrantable. Si Marcus podía recibir una puñalada por ella, significaba que haría cualquier cosa por ella. Los médicos vendaron sus heridas y lo cuidaron hasta que se recuperó. Cuando le dieron el alta, Vivien le pidió que descansara en su casa durante unos días antes de volver al trabajo, pero Marcus no quiso escuchar.
No podía permitirse dejarla sola. ¿Qué pasaría si algo aún peor le sucedía? Marcus volvió a trabajar y continuó cuidando de Vivien. Mantuvieron muchas conversaciones, y Vivien se enteró de la situación familiar de Marcus. El padre de Marcus había fallecido, y solo le quedaban una madre y una hermana pequeña que vivían en otra ciudad. A su madre le habían diagnosticado leucemia y necesitaba un trasplante de médula ósea. Habían estado ahorrando dinero para ello, pero no era suficiente. Cuando Vivien escuchó esto, le aseguró que todo estaría bien. Le recordó que era joven y que tenía un futuro prometedor, así que no debía preocuparse. Durante el mes siguiente, la salud de Vivien se deterioró hasta el punto en que ya no respondía a los medicamentos. Marcus llamó a una ambulancia, y Vivien fue ingresada en el hospital. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero sus células seguían muriendo. Incluso cuando los médicos consideraban el caso como desesperado, Marcus no lo hizo. Era un firme creyente en los milagros y no podía permitirse perder a Vivien, ya que habían construido un vínculo inquebrantable. Le rogaba que luchara por su vida y no dejaba de sostener su mano, instándola a mantenerse fuerte. Mientras Vivien yacía en la cama del hospital, demasiado débil para mover su cuerpo, reflexionaba sobre su vida con profunda gratitud. Marcus era una de las mejores personas que habían entrado en su vida en los últimos años. Vivien se sentía agradecida de que el universo le hubiera dado este regalo durante sus últimos momentos. Al caer la noche, volvió a decirle a Marcus que se fuera a casa, pero él se negó. Vivien quería que regresara con su propia madre, pero Marcus no cedió. Su madre estaría bien, pero él necesitaba quedarse con ella. Marcus se quedó con Vivien toda la noche, escuchando su voz, que ahora apenas era un susurro. Ella no dejaba de agradecerle por todo, hasta que se quedó en silencio unas horas antes del amanecer. En ese mismo momento, el monitor dejó de emitir señales. Marcus gritó, sin querer creer lo que estaba ocurriendo. Cuando el médico entró, le suplicó que reanimara a Vivien, pero el doctor simplemente confirmó su fallecimiento a las 4:20. Mientras preparaban su cuerpo para el entierro, Marcus no podía creer lo que había sucedido. Cayó en estado de shock y permaneció inmóvil durante unos instantes. Su benefactora había muerto, peor aún, su amiga había fallecido. Había llegado a querer tanto a Vivien que su muerte lo golpeó como un ladrillazo. Ella era como la abuela que nunca tuvo. Su corazón latía con fuerza, y casi sufrió un paro cardíaco. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras temblaba de dolor. Lloró tan fuerte que sus ojos se enrojecieron y perdió la voz. Regresó a casa y no pudo dormir, seguía deseando que la vida no fuera tan cruel. Fue muy difícil seguir adelante, pero tenía que hacerlo. Pasó más de 3 días encerrado, y su madre, al enterarse de la noticia, vino a verlo para consolar a su hijo. Una semana después, Vivien fue enterrada en un cementerio. Marcus miró la lápida por última vez. Siempre estarás en mi corazón, dijo suavemente. Regresó a casa y empezó a hacer planes para encontrar un nuevo trabajo. Unas semanas después, escuchó un golpe en la puerta. 3 hombres estaban de pie afuera de su casa, vestidos con trajes caros. Marcus se sintió confundido y un poco receloso. Uno de ellos dio un paso adelante y se presentó como el abogado de Vivien. Luego, dijo la cosa más sorprendente que Marcus había escuchado jamás: Vivien había dejado en su testamento todas sus propiedades y sus inversiones empresariales a Marcus. Marcus estaba profundamente conmocionado y lo tomó como una broma. El abogado le entregó un documento, y Marcus pasó las páginas mientras su boca se abría de asombro. Vivien era millonaria, con acciones en las principales empresas. Ella sola había hecho crecer su negocio hasta amasar una gran fortuna cuando apenas tenía 30 años. Era muy rica y comenzó a comprar propiedades. Dedicó toda su energía a los negocios y nunca se casó. A los 40 años, fundó una organización para niños y también tenía algunos hogares de caridad que sostenía con su patrimonio. Hace unas semanas, después de que Marcus le salvara la vida del intruso, ella había informado a su abogado que, al morir, todo su patrimonio pasaría a Marcus. Ahora, Marcus era millonario. Se sintió conmovido y honrado por haber sido bendecido por Vivien, solo por haberla cuidado tan bien. Ahora que Marcus era millonario, podía permitirse la cirugía de su madre. Realmente, no habría recibido una recompensa tan grande si no hubiera cedido su asiento hace unos meses.
Su amabilidad y compasión le habían brindado una riqueza de por vida. ¿Alguna vez has cedido tu asiento a alguien necesitado? Comparte tus experiencias en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de la historia. Y activa la campana de notificaciones para disfrutar de más vídeos.